No, buenas tardes. Primero que nada quiero, como es de orden, agradecer al comité investigador, al comité científico y a las autoridades del Congreso la invitación. La verdad que para todos los uruguayos siempre es muy grato participar en este Congreso. El doctor Luis Cámara me pidió que hablara de programas asistenciales. Yo creo que puede llegar a ser un tema un poco árido para los que no están en insuficiencia cardíaca y en gestión. Así que voy a intentar, durante mi ponencia, hacerlo más práctico y más clínico, y bueno, espero lograr el objetivo. Así que voy a empezar por algunos conceptos más generales. Vamos a empezar a hablar de, bueno, qué desafío nos plantea esta enfermedad, la insuficiencia cardíaca, por qué se habla de una enfermedad compleja. Cuando uno tiene que planificar estrategias, tiene que pensar a quién van dirigidas, quiénes son los profesionales que están al lado de ese paciente y bueno, en qué escenario se mueve ese paciente. Y por último, bueno, darles algunos ejemplos de estrategias que se usan en esta patología. Así que para resumir, yo creo que los desafíos grandes que nos plantea esta enfermedad son estos cuatro: su muy alta prevalencia e incidencia, hospitalización y rehospitalización, alta mortalidad y todo esto de la mano de altos costos. Empezando por el principio, bueno, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad con una prevalencia y una incidencia en aumento. Se habla de 23 millones en Europa y Estados Unidos. En Uruguay lamentablemente no tenemos números. Es una patología que aumenta con la edad. Y si uno piensa que, bueno, que va a haber un envejecimiento mayor de la población a nivel mundial, o sea, es de esperar que cada vez asistamos más pacientes con insuficiencia cardíaca. Y esto se da tanto en mujeres como en hombres. El segundo desafío es su alta mortalidad. A pesar de los avances terapéuticos, es una enfermedad que persiste teniendo alta mortalidad. Se habla de una tasa de mortalidad del 50% luego del diagnóstico en los estadios avanzados. O sea, la mortalidad es peor que la mayoría de los cánceres frecuentes, como se muestra el registro escocés, cuya mortalidad es mayor que los cánceres más frecuentes, tanto en hombres como en mujeres, solo precedido por el cáncer de pulmón. Y esto sí realmente es un dolor de cabeza y a los clínicos nos llega porque, bueno, en realidad la insuficiencia cardíaca es la primera causa de hospitalizaciones médicas en personas mayores de 65 años. Todos seguramente en sus servicios tienen pacientes con insuficiencia cardíaca y fíjense lo tremendo que 1 de 4 pacientes reingresa al mes del alta y que casi la mitad reingresan a los 6 meses del alta. Y que la mortalidad aumenta con cada ingreso, siendo 12% la mortalidad luego del primer ingreso y este porcentaje aumenta en ingresos sucesivos. O sea que es un tema que a los clínicos nos atañe y mucho. Cuando nosotros vemos un paciente con insuficiencia cardíaca hospitalizado, tenemos que pensar que es un paciente que ya tiene mal pronóstico. ¿Por qué? Porque tiene mayor mortalidad. Es un paciente que debemos considerar en riesgo. Es decir, tomar a la hospitalización como un evento centinela en esta enfermedad. Y bueno, de todos los comentarios anteriores, los 3 desafíos anteriores, se desprende que es una enfermedad que conlleva altos costos. Se habla de entre 20 y 40 billones de dólares al año en Estados Unidos y el 70% de los costos son en conceptos de hospitalización. Pasando entonces a quién está dirigido, o sea, cuál es la persona que es más vulnerable a padecer insuficiencia cardíaca, cuál es el equipo de salud que lo asiste y en qué escenario se maneja el paciente con insuficiencia cardíaca. Esta enfermedad que se habla de compleja, y hablamos de compleja solamente porque solamente del hecho de la definición es una patología compleja. A veces es difícil hacer el diagnóstico, como bien mostró el doctor, si disnea en una persona de 80 es por falla cardíaca o se debe a otras posibles causas. A veces nos dificulta solo el mero hecho de hacer su diagnóstico. Así que, y como lo prometí y quería hacer esto algo clínico, les traje una historia que seguramente ustedes van a identificar mucho en pacientes que hayan vivido. Este es un señor de 73 años que asistimos en septiembre en el hospital donde estoy yo, en el hospital de clínicas en Montevideo.
El señor es un señor que vive solo, que es del medio rural, y que vive en un departamento de La Valleja, que es en el interior del país. Este señor consulta por una histeria de disnea rápidamente progresiva, una disnea de cúbito. Bueno, lo ve el residente y plantea que el paciente tenía un edema agudo de pulmón cardiogénico. Se le constata un ritmo irregular, le hace un electro, constata que tiene una fibrilación auricular con baja tasa de bloqueo y comienza el tratamiento fisiopatológico para su edema agudo de pulmón. En el correr de las horas el paciente mejora y ahí el residente y el equipo de la urgencia interroga y hace pasar a la familia. Cuando le interrogan, el paciente cuenta que venía a Montevideo a la boda de su nieta y que bueno, son como 3-4 horas de viaje en ómnibus y que no iba a tomar el diurético y que había dejado toda la medicación en su casa. Algo bastante frecuente de ver. Y bueno, como motivo de la boda había hecho una transgresión dietética, lógicamente. Ahí nos cuenta que el paciente es hipertenso, que tiene un diagnóstico hace más de 25 años, que hace 4 años empezó con una disnea, que no tenía ni idea si tenía arritmia o no, que es un paciente obeso, tabaquista con un IPA de 60, alcoholista, que en conjunto con su médico de atención primaria estaba consumiendo menos alcohol, solo en eventos sociales, como era el caso, y que hace 4 años le habían dicho que era diabético, le había dado el endocrinólogo metformina, pero que le cayó fatal, le había dado diarrea y estaba tomando un yuyo que le había recomendado el vecino, que es diabético. Y con eso dice que no tenía más problema de diarrea. Este señor es asistido en su zona rural por un médico de atención primaria, hace muchísimos años, un médico de familia, y hace 4 años, cuando empezó con esa historia de disnea, le indicó exámenes y le solicitó una consulta con neumólogo, que le indicó betados inhalados, que el paciente no los recibió porque dice que le daban tos, y el endocrinólogo que le había mandado exámenes y la metformina, que ya sabemos qué pasó. En el 2017 tuvo 2 hospitalizaciones en La Valleja, en el departamento donde vive, en el Hospital de Minas, también en motivo de transgresión de dietética y abandono de medicación. En marzo de este año había sido hospitalizado también en el Hospital de Minas por un cuadro compatible a también una falla descompensada, padecía el cuadro que, por lo menos lo que él refería al cuadro que motivó el ingreso. Estuvo internado en unidad de cuidados intermedios, y ahí, tanto en el 2017 como en el 2018, se le hicieron exámenes. Nos contó que le habían hecho cardiograma en cada ingreso, 17-18, y que le habían dicho que tenía el corazón grande y que la función marchaba mal, la función del corazón. Esos eran los datos que aportaba el paciente. Nosotros lo desconocíamos. Posalta, en marzo, después de la internación de marzo del 2018, a los 3 meses lo vio el médico de atención primaria, que le continuó la medicación y nos aporta esta hoja de cuaderno, que es la medicación que tomaba el paciente. En la mañana tomaba enalapril, que tomaba 5, que le había dado el doctor Gómez, que era de atención primaria, tachado ramipril, que lo había dado el cardiólogo, diurético y furosemide 1 y 1, no entendimos muy bien qué era diurético, a carvedilol 1, no sabíamos dosis, metformina tachado, y decía té de la selva, que es un yuyo, para el dolor de rodilla, ketoprofeno. En la tarde, furosemide, Esidrex en Uruguay es hidroclorotiazida, no sé acá, metformina parece que ahí la tomaba, y de noche furosemide, enalapril según presión, vive solo, medio rural, no creo que se tomara mucho la presión, carvedilol tachado, atorva y alprazolam parece que dijo. Bueno, así se recibe este paciente. Por lo tanto, si nos ponemos a pensar cómo es el paciente con insuficiencia cardíaca, es un paciente adulto mayor, en este caso vive solo en medio rural, que no es un hecho a desestimar, con múltiples comorbilidades y multimedicado. Y ese es el perfil del paciente con insuficiencia cardíaca que habitualmente asistimos los clínicos. Multicomorbilidades, eso lleva a polifarmacia, la polifarmacia de interacciones farmacológicas, y a lo que estamos viendo, una asistencia fraccionada. Cada profesional indica sus exámenes y prescribe sus fármacos. Por lo tanto, si nos ponemos a pensar quién asiste al paciente con insuficiencia cardíaca, tenemos toda la lista de profesionales que vieron a este paciente del 2014 a la fecha. Por lo tanto,
vemos que hay múltiples profesionales vinculados a la asistencia. Sin lugar a dudas, el médico de atención primaria es el que está en la primera línea de la atención del cuidado del paciente con insuficiencia cardíaca y es el que ve la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Él es el que tiene que pensar o sospechar el diagnóstico, orientar los exámenes, saber a qué especialista referenciar, y una vez devuelto a su medio, continuar el seguimiento. La NERS especializada en insuficiencia cardíaca, eso está muy bien demostrado, lo que es la educación del paciente para con su enfermedad, el cardiólogo, ni que hablar, el médico internista, un paciente con muchas comorbilidades, bueno, nutricionista, la rehabilitación, psicólogos, psiquiatras, son pacientes que tienen mucha depresión, asistente social, y después tenemos todo un volumen de todo este equipo en el paciente hospitalizado. Bueno, ¿en qué escenario se mueve el paciente con insuficiencia cardíaca? Y ya vemos lo que le pasó a nuestro paciente. Desde la urgencia, sala de cuidados moderados, policlínicos zonales, especialidades, etcétera, etcétera. Es decir, que los pacientes con insuficiencia cardíaca transcurren por varios escenarios. Entonces, si nosotros queremos promover una integración entre los diferentes escenarios y los diferentes profesionales, tendríamos que empezar a pensar en programas que fortalezcan ese continuum asistencial. Sin lugar a duda, la insuficiencia cardíaca aguda, el primer contacto es la urgencia. En su gran mayoría es los pacientes que se asisten en las emergencias con insuficiencia cardíaca tienen un riesgo entre bajo e intermedio. Pocos realmente van a necesitar cuidados intensivos. Estos pacientes de bajo riesgo se pueden beneficiar con unidades de corta estancia que tienen como objetivo estabilizar el paciente en 48-72 horas y retornarlo al domicilio. El perfil del paciente que ingresa a cardiología de medicina es bastante distinto. En cardiología habitualmente se ingresan pacientes con insuficiencia cardíaca más jóvenes, que hay que hacerle algún procedimiento hemodinámico, afección valvular causante de esa falla cardíaca aguda. En medicina es el paciente más parecido a nuestro paciente, un paciente más comórbido, dañoso, frágil, con limitación funcional. Un hecho importante es que cuando uno analiza los diagnósticos primarios de ingreso de las insuficiencias cardíacas, en un alto porcentaje, entre 53 y 62% de los reingresos son de causas no cardiovasculares. Y eso es interesante cuando vamos a pensar dónde vamos a hospitalizar a nuestro paciente y cuál es el equipo que va a acompañarlo. Bueno, el ambulatorio también, como dijimos, pasa de la atención primaria a atención especializada. Y es por eso que, bueno, si nosotros queremos unir todos los profesionales y los diferentes niveles de asistencia, deberíamos promover ese continuo de atención. Y yo creo que en nuestro paciente faltaron los 3 elementos fundamentales para una coordinación multidisciplinar. Creo que faltó comunicación entre los colegas, creo que faltó coordinación de un nivel de atención a otro y ni que hablar de una continuidad asistencial. ¿Cuáles son las posibles herramientas para dar una continuidad? Bueno, se proponen el hecho de hacer una historia clínica digitalizada, de manera de que en tiempo real todos tengamos la misma información, que evitemos desplazamientos, que podamos conocer el ecocardiograma que se hizo en el 2017, en el 2018 del paciente, qué paraclínica se le hizo, realmente cómo estaba medicado, qué se le había prescrito y no esa hoja que nos llevó a mucha confusión. Y bueno, y otra cosa que se promueve es el profesional de enlace, que es un recurso humano que daría continuidad al seguimiento en los diferentes escenarios clínicos. Podría ser la NERS o podría ser también, se propone que pueda ser el médico internista. ¿Sí? ¿Qué falló o qué habitualmente falla en el seguimiento de estos pacientes? Creo que falló la comunicación médico-paciente, falló la comunicación entre los profesionales, falló la pérdida de oportunidad de acción, que eso es la hospitalización, donde el paciente está más vulnerable, es más receptivo, está el familiar, es un momento crítico donde nosotros podemos actuar. Y por supuesto, también no solamente echarle las culpas al paciente, sino hacer las mea culpas. Y creo que falló mucho la implementación de guías y la adherencia a recomendaciones. Entonces, ya yendo a otras posibles soluciones y estrategias, qué hacer cuando el paciente ingresa, cómo programar un alta y cómo lograr evitar el reingreso.
se propone que las estrategias tienen que empezar desde que el paciente pisa la urgencia y continuar en la poshospitalización. Entonces, la Sociedad Europea de Cardiología propone un checklist que consiste en, desde que el paciente ingresa, establecer si realmente está bien establecido el diagnóstico, si el sustrato clínico responsable del cuadro actual está afiliado, conocer si es posible conocer la reacción de eyección, cómo está el ventrículo derecho, las válvulas, etcétera. El estado clínico hemodinámico del paciente está bien definido, o sea, si es congruente la propuesta de manejo inicial terapéutico, de determinar si hay alguna otra causa o patología aguda que esté coadyuvando a la descompensación, ya pensar y siempre buscar la etiología de la cardiopatía, identificar factores precipitantes y desencadenantes, ya ir haciendo una propuesta de plan diagnóstico y terapéutico a desarrollar durante toda la hospitalización. En lo posible, no suspender los IECA y betabloqueantes, en su efecto reducir la dosis, pero no suspenderlos, ir pensando desde la urgencia qué servicio va a ser responsable para completar el proceso hospitalario del paciente. Cuando el paciente está hospitalizado, hay factores de riesgo de rehospitalización del paciente, pero también nuestros. Entonces, por lejos, siempre hay que buscar abandono de la medicación y transgresión dietética en todo paciente con insuficiencia cardíaca. Eso siempre hay que ir a buscarlo. Son pacientes que toman más de 7 comprimidos por día, o sea que es muy frecuente que dejen de tomarlos. Y después está la falta de educación, como dijimos, la oportunidad de usar la hospitalización para educar al paciente. Muchas veces, y un poco presionados por los gestores, damos altas precoces. Estos pacientes, a veces el alta precoz es causa frecuente de rehospitalización. Muchas veces damos sin los fármacos que mejoren la sobrevida, y un tema crítico que ahora vamos a hablar es el control tardío post-alta. Recuerden, nuestro paciente post-alta, luego de 3 meses vio a su médico tratante. Como les decía, la mayoría de las causas de descompensación son por insuficiencia cardíaca crónica agudizada, y las causas que agudizan la insuficiencia cardíaca crónica son evitables. Buscar siempre la adherencia farmacológica y la transgresión dietética. Cuando pensamos en las etapas de la urgencia, la hospitalización y la poshospitalización, lo que se establece es hacer un plan de alta programada. O sea, planificar el alta desde el primer día del ingreso, y que consiste en 3 pasos. El primer paso es un poco lo que venimos haciendo, haciendo el checklist, ver factores desencadenantes, precipitantes, ver la causa de descompensación, el diagnóstico de la falla cardíaca, etcétera, etcétera. El segundo paso es elaborar un plan de alta, que eso es dar el alta en tiempo, forma y en forma óptima. Y el tercer paso es la transición, o sea, desde la hospitalización a el ambulatorio. Hay varios modelos de transición, como vamos a ver ahora. O sea, la idea es dar continuidad asistencial al paciente, evitar el vacío de asistencia entre los diferentes profesionales y los diferentes niveles. ¿Cómo programamos adecuadamente un alta? Bueno, en peso seco, es decir, sin signos de compensación, es lo que decíamos, no apurarse, no hacerlo perpetuo al paciente en el hospital, pero no apurarse a darla siempre, por lo menos en el inicio de los fármacos que han mostrado ser beneficiosos en estos pacientes. En lo posible, no dar fármacos que no son favorables. ¿Se acuerdan? Nuestro paciente tomaba ketoprofeno, explicarle que lo puede tomar, pero no diariamente. Un mensaje escrito, no lo que tenía nuestro paciente. Asegurar el soporte social. Este paciente vive solo y es del medio rural. Eso tenemos que verlo y considerarlo. Educar al paciente y al entorno. O sea, al que paciente hay que enseñarle signos y síntomas de alarma, que los reconozca, que los interprete y actúe en consecuencia. Es decir, al paciente hay que decirle PCC, el peso, si usted aumenta de peso 2 o 3 kilos en 2 días, eso no es gordura, eso es líquido, aumente el diurético. Y en lo posible inmunizar al paciente e influenza y neumococo. Y este punto es crítico, el posalta. Y se ha visto que de las medidas de mayor impacto es dar tener una consulta precoz post-alta. Es decir,
que el seguimiento se dé, pero lo más precoz posible. Entre 7 y 10 días es el objetivo, donde ha mostrado reducción de las hospitalizaciones. O sea, algo que parece tan sencillo que bien podemos hacer nosotros en cualquier nivel de asistencia. Y bueno, identificar el mejor modelo de transición. Brevemente les quiero mostrar, esto todavía no lo hemos publicado, pero es un trabajo que estamos haciendo de la unidad que hicimos un plan de alta programado y estamos trabajando hace ya más de un año. Y lo que hicimos fue hacer un grupo de intervención donde íbamos al paciente hospitalizado, le hacíamos 3 consultas, sobre todo educando de la enfermedad, los signos y síntomas de alarma, y un grupo control. En el grupo de intervención se hacía un control post-alta precoz entre 7 y 10 días. Y lo que vimos es una reducción muy significativa de los ingresos con implementación de un plan de alta. O sea, una medida muy costo efectiva, porque es hablar con el paciente y controlarlo precozmente. Y redujo casi a la mitad de los ingresos. Estamos en el hospital. ¿Cómo hacemos la transición al domicilio, al domicilio, al ambiente del paciente? Bueno, hay varios modelos de transición, hay mucho escrito de esto, pero yo les voy a resumir cuáles son los modelos de transición hospital-domicilio que han mostrado más beneficio. La transferencia de una información por niveles, lo que hablamos de la historia clínica electrónica, el seguimiento telefónico, que habitualmente es seguido por NERS, eso ha aumentado el autocuidado, fortalece el autocuidado y reduce la hospitalización, las visitas a domicilio, generalmente por NERS especializadas en insuficiencia cardíaca, una monitorización puede ser con teléfonos electrónicos, con app, el seguimiento precoz post-alta, que es lo que le acababa de comentar, y el sistema de referencia contra referencia. Como otro modelo que trata de unir los diferentes niveles de asistencia y los diferentes profesionales, surgen los equipos, las unidades de insuficiencia cardíaca. Estas surgen en el marco conceptual de los programas de manejo de enfermedades crónicas. Y lo que ha mostrado es reducción de ingresos por toda causa y por insuficiencia cardíaca, pero también reducción de la mortalidad. Lo que intentan las unidades es, promover ese continuo de la asistencia en lo que veníamos hablando. Y quizás, y en esta era y en esta época, podemos ayudarnos de lo que es las apps o los servicios, los teléfonos inteligentes. Nosotros estamos haciendo ahora una experiencia donde trabajando junto con ingenieros informáticos, donde el médico de UMIC con una historia electrónica digitalizada autoriza como administrador a entrar al médico de familia, el médico de la periferia, y a su vez está centrado en un programa del hospital que se llama CIMIC y que es compatible con los estándares SALI.UI, que es una historia electrónica a nivel país. Por otro lado, lo que se está diseñando es un teléfono inteligente, el ingeniero dice un robot inteligente, que interroga al paciente y le da la información a la historia electrónica que nos da una alarma a nosotros. La idea es, por supuesto, no ser terrorífico y todos los días preguntarle al señor si se pesó, si tomó la medicación, sino que el interrogatorio está bien diseñado al azar, con diferentes preguntas y preguntándole. Generalmente se pesó ayer, tomó el furosemide ayer, cosa de que el paciente lo tenga más claro. Y cuando varias veces la contestación es no aceptable o negativa, nos informa a nosotros para poder contactarnos con él. Así que vimos una enfermedad que nos plantea 4 por lo menos grandes desafíos, que se da en un paciente o persona, como decían el otro día, compleja, que en la asistencia de él hay muchos profesionales, muchos niveles de atención, que creo que tenemos que promover una coordinación multidisciplinar que tenga sí o sí más comunicación, coordinación y continuidad asistencial, que recuerden que hay que tomar el paciente del día 0, desde la urgencia, y ya empezar a programar el alta y más allá del posalta. Recuerden, por favor, el control precoz posalta, una medida muy costo efectiva.
que hay varios modelos de transición que cada uno tiene que ver en su medio cuál es más exacto con los recursos humanos y materiales que tengan, y bueno, que las unidades en cierta forma pueden ayudar a dar respuesta a esto. Así que ya muchas gracias por escucharme, y este es todo el equipo al cual pertenezco. Gracias.